se te fue el audio al final. ¿Nos escuchas? Bueno, creo que, a ver si me voy a verificar. No, pero sí está aquí con nosotros todavía. Bueno, mientras que logramos retomar otra vez la comunicación, es muy interesante lo que nos plantea la doctora Brigitte, que efectivamente desde la unidad virtual, precisamente aquí pues, se encuentra Fabio, nuestro director de producción, pues siempre hemos buscado poder ofrecer diferentes cursos a nuestros estudiosos, aunque pues vale la pena que de nuestro lado, como programa y como ingeniería, pues siempre hemos buscado como tener de base ese PDF o ese documento en donde los estudios puedan encontrar toda esa información, pero además pues también complementarla con otro tipo de recursos como son multimedias, como son audios, como son también infografías. Y bueno, precisamente en este momento me gustaría que nuestros docentes nos compartieran esas actualizaciones en cuanto a recursos que se realizaron pues, para esta oportunidad. Entonces me gustaría a la docente Ivonne darle la palabra en este momento para que nos cuentes y nos muestres esos recursos o esas infografías que se están actualizando en este momento rápidamente, pues como para poder evidenciarlo en este momento. Ivonne, te doy la palabra. Vale, permítame un segundo. Buenas tardes a todos. Permítanme un segundo para compartir la pantalla. Yo debo dejarte presentar, ¿no es cierto? ¿O no hay inconveniente? Creería que sí, no sé, dame un segundito. Bueno, ya dejé de presentar. Ok, creo que a través de compartir la pantalla. Bueno, dentro de la actualización de los recursos que se hace, pues procuramos tener en cuenta el contenido temático de cada uno de los módulos, ¿sí? De esta forma, entonces, vamos elaborando algunas explicaciones y algunos recursos a nivel digital, como las infografías, en las que explicamos un tema específico, o sea, el propósito no es abordar en gran mayoría las temáticas, o más bien en su totalidad del módulo, pero sí procurar elaborar y desarrollar un contenido de manera más detallada y explicativa para ampliar el tema. Asimismo, como ustedes pueden ver, podemos hacer, pues procuramos hacer la incorporación de recursos que sean hechos en un segundo idioma. De esta forma, entonces también estamos promoviendo el bilingüismo a través de estas herramientas que estamos creando. No sé, Melissa, ¿qué otra cosa pudiera compartir? No, eso está bien. Quería que nos mostraras precisamente esa actualización que estamos llevando a cabo en este momento en cuanto a los diferentes recursos en otro idioma, por ejemplo, pues que también es como algo, pues un propósito precisamente de este semestre para poder complementar ese aprendizaje con nuestros estudiosos. Aquí pues podemos ver en pantalla lo que la ingeniera Ivonne nos comparte. Y bueno, es precisamente esta actualización y este tipo de recursos pues son los que estamos implementando y buscando implementar pues en cada una de las asignaturas. Muchas gracias, Vale, Ivonne. con gusto. Ahora entonces quiero escuchar un momento a nuestro estudioso egresado, Wilson. Perdón, no, William Barreto. Sí. William. Tú como egresado, tú tuviste que experimentar el aula en Canvas o en VirtualNet. Toda la especialización se hizo virtual. Yo únicamente estuve en aula. ¿Pero tú usaste la plataforma Canvas o la plataforma de VirtualNet? ¿Recuerdas? Creo que fue VirtualNet. No, la plataforma virtual, la que generaba la VirtualNet. Ok. Sí, directamente en esa estuve todo el tiempo. Lo único que estuve en aula fue cuando les comentaba que fui a sustentar el proyecto de monografía, fue en Cajicá, desde Cajicá. Okay, de resto fue ti, todo ¿cómo totalmente virtual.
y tu experiencia como estudioso de la especialización, ¿qué recursos tú consideras que, pues, que en su momento se usaban y que eran para ti principales y qué consideras que se deberían como, o en su momento se debieron implementar para complementar tu aprendizaje o para facilitarlo? Sí. No, hubo mucho apoyo de parte de la universidad, sobre todo para ciertas presentaciones que hay que hacer. Nos guiaban desde ahí para mirar por lo menos cómo subir una presentación, un informe, para que el director o la profesora lo viera a través de, así en ese momento lo hicimos a través de, no fue por espérate. Semón me olvidó. No fue Facebook ni... ¿Qué será? ¿Por Drive? No, fue por YouTube, ¿sabes? Pero entonces ella nos daba por qué cómo debíamos hacerlo. Y nos enviaban los links para mirar los programas para nosotros poderlo hacer y ahí sí montarlo. Pero todo ese proceso nos lo guiaban directamente, ella nos lo guiaba directamente desde allá. Entonces, para mí no hubo problema. Los profesores fue lo más Fue importante. fundamental. El apoyo de los profesores y la orientación fue fundamental porque de pronto uno no lo hubiera logrado hacer porque, digamos, no habían esas herramientas tecnológicas como las hay hoy, otros programas mejorados, sino, digamos, estaba en el 2016, pues, estaban unos básicos, pero esos screencasts, por screencast era que subíamos todo, pero entonces el apoyo de ella era fundamental, y a mí me ayudó mucho, y no, por lo menos nunca tuve problema para subir ninguna de esas presentaciones, que todas se hicieron muy bien. Y de hecho yo después hablaba, enviaba correos a ella, si ella los había logrado mirar, determinar, y sí que habían quedado perfectos. Entonces fue fundamental el apoyo de ellos, porque si no hubiera existido esa guía, hasta de pronto uno, como se dice, saca la mano y no continúa. Pero no, se dio el apoyo, dieron la mano y se sacó adelante la especialización. Pues eso fue para mí muy importante. Muchas gracias, William. Bueno, realmente sí, ese es otro componente que siempre pues en la Manuela Beltrán hemos buscado resaltar, es ese acompañamiento pues, docente, de coordinadores y pues desde el área de bienestar, y qué bueno pues que tú lo reconozcas como un pilar fundamental. Muchas gracias, William. Wilson Steven. Wilson, tú que estás en este momento en el aula en Canvas, ¿qué recursos consideras que son apropiados o tú qué recursos consideras que deberíamos fortalecer? Recursos didácticos, no sé, por ejemplo, lo que mencionaba la doctora Brigitte, que el PDF quizás sea más corto. ¿Tú cómo ves esos recursos que actualmente están en las aulas, Wilson? Wilson, ¿me escuchas? Ok, entonces voy aquí a saludar a Marta. Marta Luz, ¿cómo te encuentras? Wilson, no te... Ya, acá ya está Marta. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señora. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Tú eres estudiosa de nuestra especialización en evaluación ambiental de proyectos y quiero, preguntarte precisamente lo que les estaba comentando a Wilson y lo que nos acaba también de comentar William. ¿Tú cómo ves esos recursos en las aulas, en Canvas? Tú que estás hoy en este momento estudiando, ¿qué consideras de los recursos que nosotros manejamos, que se debería fortalecer? Y no sé tú cómo ves esos recursos que están hoy en Canvas. Bueno, realmente en este momento de tanta tecnología,
pues realmente a mí me han parecido buenos. ¿Sí? Yo no soy la más ducha en el tema porque usted lo sabe, pero realmente para mí han sido muy buenos. He aprendido mucho con ellos. Me parece, digamos que hay algunos temas que deberían tener como más refuerzo. Digamos en el tema de la investigación, ahí deberíamos tener ¿cómo le digo yo? Una información o montar una información de cómo se hace una investigación, un recurso que nos dé más visibilidad o que nos dé más capacidad para entender eso, porque como los sistemas son tan cortos el tiempo en que uno está en ellos, digamos, Canvas es súper excelente, pero igual el tiempo que uno está en ellos es menor que si uno estuviera presencial. Entonces, digamos que hay algunas materias, algunos de estos proyectos que necesitarían es como más cosas didácticas, realmente, como algo que me la muestre más directamente en ese corto tiempo que tenemos para hacerlo. Pero realmente quiero decirle que yo estoy haciendo la especialidad y me he sentido satisfecha con los programas. Canvas ha sido muy bueno, lo aprendí a manejar súper bien y ya estoy, pues ya sé que puedo hacerla por ahí y considero que bien con el tema. Muchas gracias, Marta. Marta, en cuanto al PDF, en cuanto al video, en cuanto a las infografías, ¿tú cómo ves esas ayudas? ¿Son suficientes o consideras que, bueno, por ejemplo, lo que nos mencionaba la doctora Brigitte, que los PDF no tan extensos? ¿Tú cómo ves ese tipo de recursos en el aula? Pues realmente a mí los PDFs, las infografías, los temas me han parecido súper buenos. Eso no le veo antes me parece que hay unos temas que hay que reforzarlos con más información. A mí me ha parecido súper bueno. O sea, considero que están bien. Deben reforzarse ampliando algunos temas, pero que realmente son buenos, ¿no? Los PDF son buenos, la información son súper, muy, digamos, entendibles, y me parece que no, en este momento no, creo que están muy bien. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, William. Bueno, espero, Wilson, cuando puedas hablar, me avises para también poder contar con tu opinión, Wilson. Bueno, siguiendo entonces con nuestro orden del día, en cuanto a revisión y ajustes de metodologías, medio y ayudas didácticas, me gustaría en este momento darle la palabra a nuestro profesor Luis Gaona, para que nos comente un poco cómo ha sido su metodología en esta modalidad virtual comparada, por ejemplo, con la modalidad presencial. Quiero que nos comentes, si es posible, profe Luis, que nos muestres el reporte de novedad, o ver si yo lo puedo comparar acá para que nos comentes esas actualizaciones que se llevaron a cabo para la asignatura de balance y materia de energía, y nos comentes esa experiencia virtual y presencial, por favor. Ingeniero Luis, ¿me escuchas? Creo que desactivó y activé el micrófono, pero no te escuchamos, Ingeniero Luis. No te puedo escuchar. Bueno, voy a darle aquí la palabra. Miguel, ¿tú me escuchas? Aló, sí, Marta Melissa, yo sí te escucho. ¿Me escuchas? Vale, entonces tú también, como profesor de presencial y virtual, tú nos puedes comentar esa experiencia y también que nos comentes esas actualizaciones y revisiones sobre metodologías, ayudas que llevaste a cabo en la asignatura de cartografía y fotointerpretación para la tecnología, por favor. Dale, ¿puedo compartir pantalla también? Sí, por favor. Listo. Yo vengo dando cartografía desde hace un año, larguito. Y la materia pues ha tenido varios cambios desde ese entonces. Sin embargo, yo creo que este es de los más grandes que ha tenido. Me dicen si ya ven Ya podemos observar. Sí, Listo, perfecto. Entonces lo primero que se hace son 3 infografías de 3 diferentes
temas de la materia. No es un resumen del módulo, es un tema dentro de cada uno de los módulos explicado en una de esas infografías. Posterior a eso, lo siguiente que se hace es la actualización completa de la práctica integral, que por cierto creo que es este fin de semana. Me corregís ahorita, Marta Melissa. Pero entonces se hace completamente esta actualización bajo pues como las guías de práctica que están en este momento activas en la Universidad Manuela Beltrán. Y pues es para que los estudiantes tengan aproximadamente 3 horas para la realización de la misma. Esta es una práctica completamente nueva a la que se tenía en un principio. Posterior a eso, también siguiendo como las recomendaciones, o más que las recomendaciones, la respondiendo a la auditoría que se le hizo al aula a principios como de mayo o abril, no sé, por allá, lo que se hizo es que el aula tiene 2 parciales o 2 exámenes y las preguntas se actualizaron completamente. Entonces, es un aula que tiene nuevamente pues, nuevos parciales que ustedes los pueden ir viendo acá de cada una de las, digamos que los parciales van en 2 diferentes módulos, entonces están asociados a lo que se ve en cada uno de esos módulos. Y finalmente, pues entonces todos esos cambios también deben estar expresados en el diseño curricular y por lo tanto, aparte pues de la actualización bibliográfica que se hace normalmente y aparte en este caso se debían sacar algunas bases de datos que ya dejaban de funcionar, entonces también respondiendo a la misma auditoría se hicieron nuevas competencias y se pusieron diferentes tiempos en cuanto al desarrollo de cada uno de los módulos. ¿Los tiempos respecto al número de semanas? De respecto al número de semanas. Sí, entonces dejando el primer módulo con 3 semanas, porque se le debe dar a las primeras semanas, el primer módulo se le deben dar 2 semanas a la primera actividad, y ya después dándole al último módulo, que tiene un poquito más de complejidad, dándole 3 semanas también. Y perfecto. Finalmente, muchas gracias. Espérate un momentico ya para terminar, finalmente por acá. No me acuerdo en dónde. Aló. Aló. Sí, hola Luis, ahí se te escucha. Pero en un momentito te doy. Sí te escuchamos. En un momentico te doy. Y finalmente lo que se hace es acá se actualizan unos ejemplos en los módulos 2 y 3, se actualizan todos los módulos, ¿sí? Entonces se le actualizan las bibliografías, se le actualizan como las cosas básicas, pero aparte en el módulo 2 y en el módulo 3 tenemos nuevos ejemplos que sean como más actuales. Entonces, pues yo creo que para este momento no hay necesidad de verlos, pero ahí están abiertos precisamente para que los revisen. Miguel, frente a esta actualización, esta revisión y esta pues aprobación, que además también pues la intención es que en este comité queden aprobados estos cambios, es precisamente cuando tú mencionas el tema de los ejemplos, entonces se hizo una actualización de ejemplos de qué tipo, casos de estudio, más como representativos, más de diagramación, para poder que pues como que podamos socializar un poquitico, no ir al fondo, pero sí que nos expliques y ya poder hacer como esa aprobación. Precisamente en ambos casos eran ejemplos muy académicos, entonces era como desarrollo de ejercicios y se cambió, fue por ejemplos asociados a cómo se puede en la industria o en un mundo laboral hacer uso de ese tema que se estuviera tratando en el ejemplo. Entonces es un ejemplo más aplicado a lo que se hizo el cambio. Muchas gracias, Miguel. Y te pregunto,
Tu experiencia presencial virtual, ¿cómo ha sido? Creo que también cada vez se cierra un poquito más como las diferencias. Sin embargo, la virtualidad, pues el avance que el estudiante tenga en la virtualidad va muy ligado a el tiempo y las ganas y el empeño que le ponga el mismo estudiante. Suena un poco raro porque en la presencialidad también debería ser igual, eh, pero definitivamente en la parte virtual estos componentes se vuelven indispensables para que el avance sea óptimo. Así es, Miguel, muchas gracias. ¿Y tú como docente, cómo te sientes en ambas modalidades? Bien, pues es ¿Has diferente. empezado una con la otra o cómo lo has Sí, visto? sí, definitivamente. Em, yo he, pues, yo he abierto varios espacios para responder dudas y para responder, pues como para estar atento a las preguntas de los alumnos, de los estudiantes que están en virtual. Y generalmente eso es bien acogido. Eso es bien acogido porque aparte pues como del tiempo que dice el programa que uno debe estar atentos a ellos, las personas generalmente no trabajan en esos tiempos, pues las personas no trabajan los jueves de 2 a 4, que uno está atento a ellos. Entonces, abrirles como otros canales de respuesta eh, cuando ellos están trabajando les ha sido bastante útil. Eso es, pues también es tiempo que yo les dedico, pero no es excesivo, pues tampoco, porque las preguntas normalmente son muy puntuales cuando ellos están trabajando. Muchas gracias, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, en este momento entonces quiero que hagamos una especie de votación. Aprobamos los cambios que nuestro ingeniero Miguel nos está comentando para la asignatura de cartografía y fotointerpretación. Por favor, para que levantemos la manito de aprobado, pues que estamos aceptando estos cambios. Y bueno, realmente pues desde la coordinación como docente Miguel, bueno, fueron cambios muy oportunos. Sabemos que siempre buscamos esa aplicación y esa contextualización pues de los temas que estamos viendo en la asignatura y pues realmente era algo bueno, que faltaba. Además, pues lo que tú mencionas, las preguntas, la evaluación, la infografía, específicamente es eso, no es hacer solamente un tema pues de tabla de contenidos, sino explicar un tema, así que bueno, estuvo perfecta y muchas gracias Miguel por tu intervención. Listo, Bueno, muchas gracias. Ahí ahora yo voté también por mí. eso no se va al anulado toda la votación. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Ahora entonces quiero darle la palabra a nuestro ingeniero Luis Gaona. Igualmente quiero que nos comentes esas modificaciones, esa actualización que se hizo conforme pues a la anterior versión de la asignatura de balance y energía, que nos cuentes también tu experiencia como docente virtual y presencial y nos comentes pues esa revisión que se hizo a los contenidos. Te doy la palabra, ingeniero Luis. Gracias. ¿Sí me escuchan ahora sí? Sí, ahora te escuchamos perfecto. Gracias. Listo. Balance ya había tenido un semestre en 2 ciclos, ya ha tenido 2 ciclos. Y los cambios fundamentales han sido en cuestión de forma a la hora de presentar la información. Tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes en virtual tendrán acceso principalmente a las bases de datos de la universidad. Y entonces esas bases de datos, pues la bibliografía tiene que estar con base en esas bases de datos. No podemos estar hablando de libros que estén en nuestra biblioteca física cuando los estudiantes pues no estarán yendo a la universidad. Entonces uno de los cambios principales que se hizo fue pues asegurarnos que hubieran esas fuentes de datos, esas fuentes de información estuvieran disponibles en las bases de datos de la universidad, principalmente Access Engineering, eBooks y el libro. Esos son los que tenemos disponibles. No sé si están viendo la pantalla. Les comentaba, No. este computador está muy lento. Ok, entonces hicimos actualización sobre bibliografía, ¿correcto? Sí, de acuerdo, bibliografía.
varios cambios que tocó hacer fue que había muchas ecuaciones en los PDFs originales que esta nomenclatura no era la más adecuada. Hubo unas ecuaciones que tenían unas constantes para hallar una cosa que se llama el calor específico, y esas constantes no estaban referidas a unas fotocopias que no tenían bibliografía, es decir, no sabíamos de dónde salían. Entonces tocó nuevamente referenciarlos a las bases de datos, y tocó prácticamente rehacer de como más o menos unos libros. En cuanto a la evaluación, yo hice un cambio fundamental, y es no pedir el desarrollo de los ejercicios, no pedirlos como un Word o como un video, sino simplemente que el estudiante escribiera a mano su ejercicio, hiciera a mano su ejercicio, y lo escaneara y lo mandara como una tarea en Canvas, para poder revisar exactamente qué es lo que están escribiendo, qué es lo que están haciendo. Principalmente porque pues, al iniciar la primera oportunidad hubo desafortunadamente intentos de plagio muy evidentes. Simplemente se copiaron los archivos unos a otros, y pues me tocó simplemente cambiar la metodología y decir, bueno, cada uno tiene sus propios datos y cada uno tendrá que entregar su propio ejercicio, porque no pueden dar los mismos resultados. Y pues ha mejorado la cuestión, ha mejorado, y pues creo que esa es una de las cosas principales. Se incluyeron 2 infografías porque las infografías no estaban. La primera infografía es sobre el manejo de ecuaciones lineales. Cuando trabajamos sistemas de ecuaciones, no podemos trabajar sistemas de ecuaciones que se llaman linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, no hay solución. Entonces, hay que aprender a manejar ese tipo de ecuaciones. Entonces, hay una infografía donde se dice cómo identificar si unas ecuaciones son linealmente dependientes o si no son, o si son independientes. Y una segunda infografía que habla sobre el manejo de la combustión, porque es el tema principal sobre las reacciones químicas con balance de energía. Estamos hablando principalmente de la combustión, que es en el área ambiental, es una de las reacciones químicas más importantes que tenemos que estudiar. No sé si se me queda algo. Está perfecto. Muchas gracias, Inge Luis. Ahora entonces quiero comentarte tu experiencia presencial y virtual. ¿Cómo ha sido en esta materia? Pues, bueno, veo que estás también como acomodando mucho de la presencialidad a la virtualidad, como los ejercicios de mano, que también me parece genial. Pero ¿qué otra cosa tú crees que has alimentado o viceversa con estas 2 modalidades? Pues yo te cuento es con las otras materias que he dado de forma virtual, porque balance nunca la he dado presencial. Yo te cuento es que con presencial tener al estudiante al frente facilita mucho el hecho de intercambiar ideas. En la virtual, como los tenemos en la UM virtual, muchas veces yo diría que el 90% de mis clases nunca tengo público, no llegan. Entonces eso es un poco difícil, porque uno no sabe si lo que uno está diciendo está siendo entendido o no está siendo entendido. Creo que esa es una de las cosas que tal vez deberíamos tratar de, como equipo, como docentes, tratar de motivar a que el estudiante asista a los encuentros sincrónicos, porque ellos tal vez se están acostumbrando a que simplemente como queda un video, ese video va a quedar, se puede consultar después, y entonces ellos con eso después estudian. Pero a la hora de las preguntas, pues se van a quedar cortos porque no hay a quién preguntar. Y el tiempo de respuesta va a ser muy largo, porque mientras le escriben el correo al docente, el docente lee el correo y contesta, pueden pasar perfectamente 2 o 3 días, y pues la duda no se está aclarando ipso facto. Entonces, habría que pensar cómo hacer para que el estudiante sí asista a los encuentros sincrónicos, porque la experiencia que he tenido es que la mayoría no asiste. Muchas gracias, Luis. Y algo más preguntabas. No, mientras tanto quiero nuevamente pedir a nuestros compañeros, a todos los asistentes, mejor dicho, que estamos en este comité, si aceptamos los cambios que nos acaba de socializar el ingeniero Luis Gaona para la asignatura de balance. Y mientras tanto quiero preguntarle a nuestros estudiosos y egresados frente a lo que menciona el profesor Luis, esos encuentros sincrónicos, quizás por temas, bueno, de horarios, pues sabemos que tenemos un horario de 8 a 6 de la tarde, los sábados de 8 a 12, pero para ustedes, Marta, quizás Wilson, William,
esos horarios, ¿cuáles serían o podrían ser los mejores para asistir a un encuentro sincrónico? Pues yo sí creo que sí, ese horario sería perfecto, pero digamos en el caso mío específico, cuando yo hice la especialización, pues por efectos del trabajo es un poquito intenso, sobre todo en ciertas épocas. Entonces a mí me tocaba era únicamente por las noches o los sábados o domingos, inclusive cuando había emergencias en el departamento, pues ni sábado ni domingo, tocaba era derecho. Entonces, yo sí creo que, digamos, a la mayoría de personas o de estudiantes en este momento, yo creo que ese horario sí sería bueno, también dependiendo, eso también dependería mucho de que si el estudiante está o no está trabajando. Y si el estudiante depende también del trabajo, puede ser que sea un trabajo intenso, puede ser que no sea un trabajo intenso. Lo que decía alguien al principio, la virtualidad depende de uno. Si uno lo saca adelante. Si no le pone interés o de pronto por efectos de su trabajo o entonces interesante sí, digamos, si se hace en el día perfecto, pero también hay que mirar la situación real del estudiante acá en el tema de la virtualidad, porque el trabajo va a influir mucho en los resultados. Profe Luis, bueno, y muchas gracias William y a todos los compañeros, pues por ejemplo, en mi caso, y creo que también en la mayoría de profes lo que tenemos es en el foro de socialización, pues tenemos esa pregunta, ¿no? ¿En qué horario? Pues bueno, nosotros de virtual, pues tenemos ese horario de 8 a 6 de la tarde, 8 a 12, que es un horario pues que tenemos disponible para poder programar los encuentros sincrónicos. Entonces, pues mi invitación a los profesores de presencial que tienen ciertos rangos, pues de tiempo es quizás también preguntarles a los estudiosos, pues en qué horario, dentro de ese horario que ustedes tienen, pues les queda mucho más fácil, ¿no? Quizás no todos puedan en ese mismo horario, pero al menos sí la mayoría. Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho los sábados, te soy sincera, Luis, todos mis encuentros de profundización, de sincrónicos son los días sábados, que es donde los estudiantes pues tienen mayor disponibilidad. Entonces, pues es también como esa invitación quizás a nosotros probar otro tipo de horario o preguntarles a ellos en las franjas que nosotros pues tenemos también disponibles, ¿no? También como lo menciona Miguel, pues en algunas ocasiones nos toca a veces en otro tiempo, pero finalmente pues sabemos que los encuentros sincrónicos es uno por módulo, entonces quizás pues si podríamos mirarlo, pues también sería muy valioso, Luis, porque efectivamente pues es clave que los chicos asistan. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a nuestra docente Gina, para que nos pueda hablar sobre su asignatura de normatividad para la especialización en evaluación ambiental de proyectos. Gina, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que estén muy bien. Voy a compartir. Buenas tardes. Buenas tardes. Un segundito para ver si, por favor, me indican si ya se ve. Todavía no. Bueno, pues un segundito. No sé si tú ya lo puedo hacer. Yo ya dejé de compartir pantalla, ¿sí? Tú ya lo puedes hacer. Sí, claro que sí. Perfecto, ya. Marta, ¿nos quieres decir algo? Que vi que activaste tu micrófono. Marta Luz. ¿No? Okay. Ya estoy, ¿sí? Ya ahora creo que se puede ver. Sí. Ya podemos ver, correcto. Bueno, sí se puede. Gracias. Voy a hacer un resumen de la actualización que estamos realizando de la asignatura a través de la matriz compartida por la universidad y por nuestra coordinadora. Básicamente se realizó una elaboración de nuevos recursos didácticos como son las infografías. Bueno, pues me disculpan, me da como un poco de apuro al ver las de mis compañeros que me parecen muy lindas, pero bueno, lo traté de hacer de la mejor manera, traté como de plasmar la norma que pues para todos ustedes saben que es un tema un poco dispendioso y que está en norma, pues traté de hacer como los diferentes procedimientos que se tienen bajo la normatividad a través de esquemas, con tiempos, con siglas, ¿no? Como para que fuese un poco más, pues, agradable verlo y reconocerlo, y pues igualmente así lo hice con cada uno de los módulos, pues atendiendo a la normatividad y un poco pues como al resumen de lo que cada uno de estos temas y extraigo pues lo más importante como para no ponerlo textual, ¿no?
Digamos que este fue mi primer cambio de acuerdo a lo indicado. Luego, pues lo que se hizo en cada uno de los módulos fue ajustar temas y estudios de casos que pues los complementé con jurisprudencia. Bueno, en algunos casos con jurisprudencia y en otros con estudios de casos totalmente reflexivos, entendiendo que aquí pues puedo unir lo que en competencia de normatividad requiero, que es la comprensión, la aplicación, y pues, a cada uno de los temas buscando un ejercicio de reflexión, ¿no? Cómo lo llevo a la vida real y cómo entendemos nosotros que la norma debe ir acompañada de cada uno de los proyectos o elaboraciones que hagamos frente a los recursos naturales. Entonces, lo hice así a lo largo pues, y ancho de cada uno de los módulos, teniendo como base mínimo 2 estudios de caso para cada uno de ellos. Un segundito. Y tercero, pues incluyo a partir de los cambios, se ajustan pues las competencias, se incluye bibliografía actual, atendiendo también a a los buenos recursos que tenemos nosotros en nuestra UMB virtual y que los chicos también remitirlos a esa biblioteca que es tan importante y también que ellos dispongan y pues tengan conocimiento que disponemos. ¿Qué más? Pues yo creo que dentro un poco recogiendo lo que dicen nuestros compañeros, igualmente se realizó un cambio de estructura de preguntas, competencias, bibliografía y pues poco más de lo que han dicho mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Bueno, efectivamente, en el aula de normatividad pues no teníamos infografías, entonces fue muy oportuno este cambio. Y bueno, finalmente, quizás, como tú lo mencionas, hay unas más elaboradas, pero lo que importa, como sabemos, es el contenido, porque finalmente lo que buscamos es eso, ¿no? Que para el estudiante sea mucho más práctico, mucho más fácil, más rápido poder revisar esta información en una infografía. Y pues como todos los docentes lo han hecho hasta el momento, ha sido perfecto, que era pues es el propósito de la infografía, ¿no? Tenemos pues también por el lado de los ejemplos, ejemplos aplicativos, que eso está genial, muchas gracias, y la parte de bibliografía, evaluaciones. Bueno, muchas gracias, Gina, por tu intervención. Quiero también preguntarte a ti, mientras todos hacemos la votación sobre si aprobamos o no los cambios de nuestra docente, quiero preguntarte, Gina, ¿cómo ha sido tu experiencia dictando esta materia en virtual y para la especialización presencial? Quiero que nos cuentes un poco al respecto en esta dinámica. Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que las dos modalidades, si bien hay que reconocer que los chicos de virtual ya vienen con con el pensamiento de la autonomía, ¿verdad? De lo voy a hacer virtual, de la responsabilidad que tengo que tener, y los de presencialidad tal vez con esa inmediatez, ¿no? Lo que puedes tú reflejar en el aula y lo que puedes tener y disponer. Yo creo que aquí hay que complementar lo siguiente. La virtualidad se complementa con los materiales que les demos y obviamente con los encuentros sincrónicos independientemente si están o no están, porque pues igual lo tienen allí. Lo que yo indico es que si tienen alguna pregunta, por favor me lo digan. La virtualidad para mí es indispensable estos apoyos que nosotros les podemos brindar. Me parece súper importante el PDF porque para mí es una herramienta básica en donde ellos pueden ver una bitácora, en donde pueden acudir si tienen alguna duda. Les mostramos la bibliografía, etcétera. Bueno, aparte de la infografía, del multimedia, y bueno, todos estos recursos. Pero considero que se complementan, más sin embargo, pues la forma es muy diferente. La presencialidad es esa inmediatez y se convalida en la virtualidad con esos objetos virtuales que les podemos brindar. Esa ha sido mi experiencia, pues, durante todos estos años. Muchas gracias, Gina. Bueno, muchas gracias. Igual yo también me he dado cuenta que tú has alimentado mucho también el tema de virtual con tu experiencia presencial, así que bueno, esa combinación es muy importante para nosotros también como virtual. En este momento quiero darle la palabra a nuestra invitada, la doctora Brigitte. Me gustaría saber, doctora, sus apreciaciones sobre estas actualizaciones, modificaciones, usted cómo considera pues que se están abordando en este momento en nuestro programa. Bien, bueno, es muy bueno lo que están haciendo ya que están evaluando la parte contextual, obviamente, de su carrera.
lo que se debe tener muy presente para cualquier programa de tipo presencial o virtual. No dejo de lado que sigan revisando la parte para coordinar los encuentros sincrónicos con los estudiantes, ya que pues en estos son los espacios donde ellos comunican pues sus dudas, preguntas, inquietudes. Considero que pues de los mejores espacios dentro de la unidad virtual de la Universidad Manuela Beltrán pues serían los sábados. A manera personal, pues como se manejan otros tipos de contratos, también es tenerlo presente. Realizo encuentros con mis estudiantes por la noche, que pues como ya lo comentaba uno de sus estudiantes, es como el espacio donde ellos tienen pues ya la disponibilidad para atender o para pues gestionar esas actividades académicas. Pero pues esa es como la única sí recomendación, de pronto que ustedes coordinen a ver cómo se puede hacer, de pronto más temprano, más tarde, pero sí es importante como contar con esa participación sincrónica por parte de los estudiantes y que no se quede solamente pues el docente haciendo una actividad solo, sin la participación de las personas interesadas directamente. Pero a nivel contextual veo que pues es muy adecuado, muy acorde, evaluar el contexto, sobre todo me imagino que tienen en cuenta, no soy experta en la parte ambiental, pero sé que ustedes están trabajando bajo las normas legales y a nivel nacional, que pues es lo que las personas que están dentro de los programas necesitan saber. Y algo que pues es importante también que tengan presente y que lo he evidenciado en diferentes aulas virtuales, que ustedes manejen la educación basada en problemas o en proyectos, porque le permite a los estudiantes trabajar no solamente con actividades teóricas e idealizadas, sino que pues también los lleva a ejecutar cosas prácticas dentro de su aula. Entonces, pues muy recomendable que ojalá pues se pudiera hacer, no sé cómo lo tienen, pero que ustedes cuenten con casos de estudio de pronto apoyados por parte de gamificación. Sería muy bueno, si no, pues de pronto lo proyecten y lo puedan ejecutar así, ya que eso les ayuda de pronto a los estudiantes a tener un poco más, a desarrollar la parte crítica de solucionar posibles problemas que se pueden presentar en sus actividades laborales de forma normal. Ese es a nivel general. Muchísimas gracias. Bueno, sí, realmente es muy valioso lo que acaba de mencionar, específicamente pues el tema de casos de estudio, de actividades basadas pues en problemas, en proyectos, pues realmente también ha sido como la búsqueda en esta actualización, ¿no? Que podamos aterrizar esos temas teóricos que los chicos dictan observan en nuestras asignaturas y que lo puedan también ver aplicado en un contexto real. Gracias. Doctora Brigitte, ahora entonces seguimos con nuestro ingeniero Andrés Muñoz. Si nos quieres, por favor, compartir actualizaciones, revisiones, para que también podamos aprobarlas en este comité y tu experiencia desde ese componente presencial y virtual. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, entonces yo tengo a cargo la asignatura de toxicología ambiental. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Aún no. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí la están viendo. Ok, perfecto. Entonces, de manera similar a lo que mostraron ahorita los otros profes, pues hice dos infografías en inglés, una para cada uno de los módulos. La idea es que se explique uno de los temas que trabajamos ahí. Este es el del módulo número 2 y esta es la infografía del módulo número 1. Entonces, pues digamos que es algo corto, es algo pues, que se expresa principalmente por medio de imágenes. Y la idea de trabajarlo en inglés es porque a partir de lo que trabajamos en el primer semestre, pues nos dimos cuenta que teníamos que ir reforzando en la tecnología virtual el tema de bilingüismo desde el punto de vista de internacionalización. Entonces, por eso es que hemos ido trabajando en ampliar este tipo de ayudas y de ejercicios también dentro de nuestras aulas. Asimismo, tenemos, por ejemplo, un taller que estaba en parte escrito en español, lo vamos a trabajar ahora en inglés para que los estudiantes también se puedan ir apropiando pues, de algunos conceptos técnicos que pueden ser importantes para su desarrollo profesional. Esta fue una actualización, este taller
Se actualizó también todo el tema de bibliografía, como lo mencionaba ahorita, pues previendo cuáles son las bases de datos a las cuales sí vamos a tener acceso. Tengo también por ahí unos contenidos de pronto complementarios relacionados a lo que mencionaba la estudiosa Marta Luz, sobre la importancia de tener como otros documentos, otros videos, otra información a la que podamos acceder además de la autoría. Entonces tengo por ahí unas cosillas adicionales también para cargar a manera de información. En este anexo pues se actualiza también una actividad que esa sí se modificó. Permítame un segundo a ver si la tengo por acá. Es una campaña, entonces inicialmente se hacía una infografía sobre un metal pesado. Y creo que se relaciona a lo que nos mencionaba ahorita la invitada sobre trabajar de pronto más sobre casos, un poco más aplicado. Entonces lo modifiqué a que los estudiantes desarrollen un video en el cual ellos tratan de desarrollar como una campaña de prevención ante una sustancia tóxica. Ahí pues claramente además del componente de buscar información y de leer sobre el tema, pues van a tener que apropiarse de él y presentarlo por medio de un video para explicar a otras personas, digamos que tratando pues de mejorar también esas competencias, ¿no? Esos son los cambios que hice. Entonces aquí en resumen en el Excel tenemos actualización de bibliografía en los dos módulos, actualización del taller para incluir más actividades en el segundo idioma. Bueno, se modificaron también preguntas en los dos exámenes de cada uno de los módulos, en el examen de cada uno de los módulos, perdón, para incluir 2 o 3 preguntas que tengan algo de inglés, no necesariamente la pregunta por completo pues en inglés, pero sí que hayan de pronto algunos términos o en algunos casos sí unas preguntas por completo en inglés. Las infografías cada una en un módulo y la actividad que les menciono de la campaña para ser desarrollada por medio de un video. Esos fueron los cambios de toxicología ambiental. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, bueno, me queda un momento la duda. ¿Infografías una en cada módulo o infografía en qué módulo? Sí, una en cada módulo. Entonces, perfecto. Como recurso. Entonces aquí tendríamos como un recurso adicional, recursos. Exactamente, los recursos. Okay, actividades, perfecto, perfecto. Bibliografía, ok. Muchas gracias, Andrés. Entonces, por favor, todos para que votemos la aprobación o no de estos cambios de nuestro ingeniero Andrés. Y Andrés, también quiero que nos, por favor, nos indiques tu experiencia en esta materia, tanto presencial como virtual, cómo te has sentido como profesor virtual, cómo a los estudiantes, los temas, cómo estamos en esa homologación de los temas, de las actividades. Bueno, pues toxicología presencial ya la tengo la oportunidad de dictarla en 2 años y digamos que es una asignatura pues que ha ido evolucionando un poco en presencial. En virtual apenas llevamos la primera vez el semestre pasado. Comparto lo que dijo el profe Luis respecto a los encuentros sincrónicos. Me pasó, yo pues si bien tenía un grupo pequeño, eran solamente creo que 3 o 4 estudiantes, pues en ninguno de los encuentros, entre comillas, sincrónicos tuve alguno de los estudiantes. Pues si bien uno claramente cumple con su labor de tratar de presentar de la mejor forma esas temáticas, de igual manera como lo mencionaba ahorita Luis, hace falta esa interacción con ellos y hacen falta esas preguntas que hacen que de pronto fluya mucho más el conocimiento que se está intentando no solamente transmitir, sino también como armar en conjunto, ¿no? Con la experiencia de la contingencia del semestre pasado, en los encuentros que teníamos con las estudiantes que son de presencial, pero pues que tuvieron que ver sus clases de manera virtual, me di cuenta de eso, que igual en los encuentros siguen saliendo preguntas, incluso las clases se quedaban cortas en comparación a presencial, porque los chicos tienden a preguntar más, tendían a estar un poco más de pronto dispersos en algunos casos, entonces había que retomar y volver a explicar ciertos conceptos, y creo que eso hace falta y es importante para que podamos complementar bien la formación de los estudiosos. Entonces sería bueno que pudiéramos pensar de pronto de alguna manera de atar a los chicos a que participen al menos en un encuentro por módulo. Yo manejé los encuentros los días sábados, digamos que pensando precisamente en eso, en que ellos se pudieran conectar, pero pues tampoco fue posible. Entonces sí creo que es algo que me gustaría de pronto mejorar de ahí. De esta experiencia también me llevé el tema
como de los materiales complementarios, porque son muy importantes y digamos que el ejercicio con las infografías ahorita pues fue algo diferente. Yo no había hecho nunca una infografía, pero asimismo el buscar artículos, el buscar otros videos que les ayuden a ellos también como a entender mejor algunas temáticas me parece súper importante y creo que es aplicable en las dos modalidades, ¿no? Tanto en presencial como en virtual. Muchas gracias, Andrés. Bueno, sí, voy a reforzar esa parte pues, de encuentros sincrónicos con nuestros chicos que van más avanzados. Como sabemos, pues las materias de toxicología, balance, pues son materias que ya los chicos la ven en quinto semestre, entonces quizás también el hecho de que sean poquitos estudiosos, pues también a veces se siente la ausencia de uno, dos chicos, ¿no? Pero bueno, va a ser un aspecto también abordar en este encuentro con los estudiosos nuevos que arrancan el día de hoy, así que bueno, muchas gracias por esa observación. Gracias también, Andrés, por tus actualizaciones muy pertinentes en esta asignatura y quiero darle finalmente, pues en este momento, la palabra a nuestro docente Ivonne para que nos presente, por favor, la actualización de la asignatura de expresión para la tecnología en desarrollo ambiental. Muchas gracias, Melissa. Bueno, yo quisiera, anteriormente también estaba levantando mi mano para hacer compartir una opinión respecto a la observación que hacía la doctora Brigitte sobre la importancia de la educación basada en problemas y proyectos, y creo que, así como tú lo dijiste, los procesos de actualización que estamos desarrollando realmente están o buscan responder precisamente a ese tipo de elementos que sí les damos la importancia en el proceso formativo de nuestros estudiosos. Entonces, por ejemplo, el hecho de hacer una actualización de los ejemplos, como por ejemplo, bueno, aquí les estoy compartiendo, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Okay. Sí. Entonces, las actualizaciones que no solo vayan orientadas al tema específico, que por ejemplo sea alfabeto de líneas, sino buscar o mostrar esos ejemplos que estén aplicados a la vida real en otros elementos o en otras disciplinas, como por ejemplo compartir una representación gráfica de mecánica de fluidos, donde se muestren los diferentes tipos de líneas que se aplican, o cómo expresar unos dibujos mecánicos de redes hidrosanitarias para poder traducir, hablar en un mismo lenguaje gráfico y facilitar esa interpretación. Entonces yo creo que este es una de las formas de hacer esa aplicabilidad como parte de los ejercicios también que se desarrollan en las actividades de aprendizaje, adicional a las tareas o ejercicios específicos, también nosotros buscamos desarrollar casos de estudio o prácticas situadas o desarrollo de prácticas de laboratorio con temas ya asociados a un proceso productivo, a procesos reales o foros de discusión en los que se presenten elementos y se lleve al debate de los diferentes estudiosos en el foro respecto a un tema específico, por ejemplo, bueno, hablando de otra asignatura, cómo se ve, cómo se percibe la evaluación ambiental en el país en este momento. Este caso, por ejemplo, de la práctica del módulo 2 de expresión gráfica, nosotros en el módulo 2 hacemos una introducción al programa AutoCAD para desarrollo de planos. Entonces, lo que busca esta segunda ejercicio o actividad de este módulo es desarrollar unos planos específicos, unos planos propuestos a partir de una planta, por ejemplo, unos esquemas de una planta piloto, de un sistema de tratamiento de agua, buscando que ellos aprendan a interpretar todos estos elementos y asimismo sepan representarlos y hacer uso de estas herramientas para poder plasmar este tipo de recursos. Entonces, pues quisiera, lo presento como ejemplo de esa aplicabilidad de esos casos o problemas específicos y a la vez la integración de las diferentes temáticas, mostrando, digamos, el propósito principal, que es la aplicabilidad también para otras asignaturas y otras competencias que van a desarrollar a lo largo de su programa formativo. Muchas gracias, Ivonne.
Perfecto. ¿Tú me puedes comentar un poco tu experiencia con los encuentros sincrónicos en tus asignaturas, por favor? Yo, bueno, en mi experiencia han sido bastante favorables. Digamos que no siempre se tiene la misma asistencia que se espera, pero cuando el contenido temático es bastante retador, por decirlo así, frente a, digamos, esas incógnitas y a esos temas que ellos son totalmente nuevos para ellos. Es posible motivarlos a ellos para lograr una mayor acogida de estos encuentros. Pongo un ejemplo. En el caso de AutoCAD, nosotros desde el primer módulo, yo les tengo que estar hablando ya de las prácticas, los ejercicios y de los encuentros sincrónicos que vamos a tener en el segundo módulo, indicándoles que es importante que me confirmen si ya tienen el correo institucional para que puedan instalarlo. Les empiezo a compartir precisamente esa información para que ellos estén mucho más atentos y digan, caramba, tengo que realmente estar atento y, digamos, participar para poder entender pues todo esto que nos están dando como de preámbulo del módulo. Y realmente en esa experiencia el segundo módulo siempre ha tenido una mayor acogida. Entonces, pues ha sido como una estrategia que he logrado tener en esta asignatura y bueno, en algunas otras ha dado algunos, en algunos ha tenido resultados similares. Listo, ya volví el audio. Muchas gracias, Ivonne. Entonces, nuevamente, pues, le pido a nuestros compañeros que podamos hacer la votación sobre los cambios que hizo la docente Ivonne, sobre todo, pues, en el caso de ejemplos de aplicación y esa interdisciplinaridad en la cual, pues, podemos ver enfocada la asignatura de expresión gráfica y relacionada con el tema de mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces, por favor, para que hagamos la votación. En este momento, bueno, voy a compartir con ustedes rápidamente pues pantalla también para que podamos observar mis modificaciones frente al tema de nuestra estudiosa Marta Luz en cuanto a la asignatura pues de investigación. Para mí también era como una, pues como algo que teníamos quizás en deuda. Bueno, igual pues quiero mencionar pues que son asignaturas que además pues se manejan desde el área de investigación. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que actualmente son asignaturas manejadas 100% pues por los profesores de la especialización, pues quise yo también hacer esa respectiva actualización desde mi área, más no pues desde el área de investigación. Entonces, pues les muestro. En esta asignatura de seminario de investigación, efectivamente, pues faltaba complementar información más específica sobre cada uno de los enfoques de investigación. Por esa razón, aquí ustedes ven que se incluyeron dos autorías sobre el alcance y elección de la investigación cuantitativa, el enfoque y el enfoque cualitativo, como para que los estudiosos pues inmediatamente pudieran ya desde el seminario poder saber pues a qué se hace referencia con cada uno de los enfoques y así pues posteriormente poder también definir su metodología de investigación. Por otra parte, se modificaron las preguntas de esta primera actividad que busca definir el tema de investigación, pues en unas preguntas también para que el estudiante, pues también se autoevalúe esa selección del tema, y entonces lo que hice fue modificar ese orden de las preguntas para que fuera más claro, una ruta que permitiera al estudioso pues comprender finalmente por qué debe seleccionar un tema afín no solamente a su experiencia, sino también a su parte académica, y pues que también que cuente con otras herramientas que garanticen pues que va a ser un tema apropiado. En el módulo 2, igualmente pues también se complementó con autorías este módulo, también ya más específicas a una revisión bibliográfica para que los chicos en el siguiente semestre pues ya puedan aterrizar esas propuestas a un artículo o a una consultoría. Y en las actividades de seminario eran actividades que estaban como muy abiertas, ¿sí? Como muy generales, por así decirlo. Entonces lo que hice fue ya aterrizarlas primero, poner unas lecturas obligatorias. A veces los chicos pues como que me indicaban, pero es que no sé a qué lectura ir o por qué esa lectura y no otra. Entonces lo que hice fue por cada actividad
ponerles unas lecturas obligatorias, ¿sí? Antes de hacer la actividad, y posteriormente les señalé y les describí específicamente qué tenían que escribir o qué redactar, qué entregar en cada una de las entregas de seminario de investigación, pues también como para que para ellos fuera mucho más clara la ruta que debían seguir en estas asignaturas de seminario de investigación, que es la primera asignatura, pues como sabemos, de nuestra especialización en el componente investigativo. Por otro lado, también se modificaron los formatos en cuanto a certificaciones. Bueno, pero eso es para el aula de proyecto de investigación, también se modificaron formatos. Igualmente también para proyecto de investigación se complementó la bibliografía pues que estaba expuesta en cada uno de los módulos. Eso por seminario de investigación. Hice un cambio bastante significativo en la asignatura de impacto ambiental y también quiero compartir con ustedes, apreciados compañeros, esta experiencia de impacto ambiental. Mis aulas normalmente, bueno, como tengo tantos años pues en la universidad, ya ahorita en agosto cumplo 6 años, entonces me he permitido generar diferentes recursos con el apoyo de producción. Entonces tengo videos, tengo como bastante material audiovisual, y en esta oportunidad pues quise trabajar con un podcast. Entonces no sé si sea posible que lo escuchen, creo, no sé si sea fácil. Pero entonces lo que hace aquí en el podcast, espérenme a ver si lo pueden escuchar. ¿Lo escuchan? No, señora. Me confirma si lo escuchan. No lo escuchan, ¿no es cierto? No. Bueno, cuando la actives tienes que decirle la opción compartir con video. ¿En dónde? Cuando le dices compartir, hay un casillita que dice compartir con video. ¿Y acá? Espera. Pero en Canvas, me refiero en Canvas, cuando compartes en Canvas. A ver. Cuando comparto en Canvas. A la izquierda, sale a la izquierda. Okay. ¿En más opciones será? Ay, Dios, ¿yo por qué no sé? A ver, entonces voy a darle. A ver, aquí. Dice incluir audio del sistema. Cuando le das el botoncito de compartir, arriba a la izquierda sale incluir audio del sistema. Le das clic ahí y ya le puedes compartir el audio. El botoncito. No lo veo. En pantalla. Creo que no. Mira que no. Te mando un pantallazo. Mira, ahí ya te mandaron pantallazo. Profe Miguel te mandó un pantallazo. Pantallazo. A ver. En el chat. Mira en el chat, Miguel te mandó un pantallazo. Ok. Muy bien. Es aquí, entonces acá. Ok. Listo. Muchas gracias. Aquí. Le doy compartir otra vez. Muchas gracias, Miguel. Y acá arriba. Pero no me aparece a mí. Compartir. No, mira que a mí no me aparece esa opción que aparece en el pantallazo. Ay, qué falla. No me aparece. ¿Qué será porque estoy grabando? No, bueno. Ay, qué dolor. No me deja compartir. Bueno, entonces les quería mostrar, es un podcast, entonces, a ver, acá. Entonces es un audio que grabamos junto con producción, en donde contamos una historia. Entonces, pues bueno, yo soy Andrea, otro compañero es Camilo, entonces ahí llega Andrea y Camilo pues a hablar sobre la percepción ambiental, la contaminación. Yo les hago pues una reflexión, pero es una conversación de amigos que llegamos a la universidad. Ese es el podcast. Entonces, y lo que hice con ese podcast en esta actualización de esta materia fue que ese podcast lo pudiera usar como el insumo de la actividad. Entonces lo que tienen que hacer los estudiosos en esta asignatura, en esta actividad, es que ellos deben escuchar este podcast, ¿no es cierto? Y haciendo referencia a los temas pues que aborda Andrea y Camilo, pues deben responder una serie de preguntas y finalmente pues también hacer una publicación en sus redes sociales sobre los impactos que se causan al ambiente a través de nuestras actividades cotidianas, invitando a familiares y amigos a conservar el ambiente. A mí me gusta mucho utilizar lo que son redes sociales
sociales, pues porque finalmente somos un programa virtual y pues además también buscamos cómo hacer educación ambiental apoyadas pues en las actividades que podamos. Entonces en esta oportunidad, como les digo, usé este podcast que fue un instrumento bien interesante y finalmente pues también hice que los chicos compartieran un mensaje de concientización en sus redes sociales. En esta actividad, bueno, esta fue, entonces se hizo podcast, se hizo la actualización de la actividad, se hizo además una actualización de la tarea, teniendo en cuenta pues el alcance actual de la normatividad. Entonces también se amplió ese alcance para que los chicos pudieran estudiar los diferentes instrumentos, permisos y autorizaciones. Y finalmente en la asignatura de Introducción al Desarrollo Ambiental, lo que hice en esta oportunidad fue también aplicar una actividad en bilingüismo. Entonces les puse a los chicos una lectura sobre huella ecológica, y los chicos deben hacer pues esa lectura y finalmente pues también hacer una presentación en inglés, ¿sí? Esas fueron las actualizaciones en cuanto a actividades. En cuanto a bibliografía, actualicé también toda la bibliografía en inglés. Lamentablemente en esta oportunidad no encontré mucha información o mucha bibliografía en inglés en nuestra base de datos. No sé pues si era como por los temas que estaba abordando, pero creo que sí es una solicitud pues de ese tipo a la dirección de biblioteca, porque encontré bibliografía del año 2017, por ejemplo. Entonces realmente sí considero pues como clave ese tipo de información. Y en caracterización ambiental, nuevamente pues también hice el tema pues de ejemplo, bueno, en todas las materias hice una actualización de los ejemplos, también con estudios de caso. Y en este caso, pues para la asignatura de caracterización y gestión ambiental, en el módulo 1, tipología de estudios ambientales, abordé un caso de estudio sobre proyectos de construcción y operación de la línea de transmisión en San Fernando, y también otro ejemplo, otro caso de estudio sobre construcción de distritos de riego para el cultivo de arroz en el municipio de Puerto Gaitán. Entonces, en ambos módulos pues se implementó estos nuevos casos de estudio, explicando pues la temática relacionada con el módulo, ¿no? Tipología de estudios ambientales y línea base ambiental. Esas fueron entonces las actualizaciones que se llevaron a cabo. Quiero pues también comentarles, a pesar de para mí esta actualización también fue muy valiosa, precisamente porque se incluyó el tema de bilingüismo, porque en todas las materias pues ya quedaron casos de estudios además actualizados y pues también con proyectos reales. Por otra parte, pues la inclusión de los recursos didácticos como infografías y como podcast, lo cual también me pareció pues muy interesante. Y bueno, eso fueron mis actualizaciones. Entonces también quiero conocer su votación frente a las actualizaciones que realicé en mis materias. Melissa, una consulta chiquita. Cuéntame. Para el seminario de investigación que pues yo estuve orientando en la especialización, estuve orientando en este semestre que termina, yo considero que a tener 5 entregas de unos documentos que hay que leer a conciencia, digamos a conciencia en el sentido de que hay que revisar muchas cosas. ¿Por qué tantas cosas? Desafortunadamente, no digo que sea una tendencia, pero sí es muy frecuente encontrar que la redacción es deficiente, la ortografía es deficiente, la forma de citar es deficiente, y ese tipo de cosas son recurrentes. Uno los puede, digamos, uno como docente, les marca los errores. Mira, tienes que revisar esta redacción, mira, estas palabras están mal escritas. Y en la siguiente entrega, cuando se supone que eso ya debe estar corregido, vuelven y aparecen, tal vez no los mismos errores, pero sí en otras partes, otras cosas que se supone que ya han corregido. Entonces eso amplía los tiempos de lectura por parte del docente a un trabajo que podría leerse perfectamente en hora y media, 2 horas, termina siéndose 3 horas, 4 horas. Me ha pasado mucho con este tipo de asignaturas de seminario y proyecto en presencial y ahorita también en virtual. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tener... Se te fue la voz, compañero. No te escucho. No te escuchamos, Luis. No te escucho yo. No. 5 entregas en cuestiones técnicas,
tienen errores muy grandes y toca decirles, oye, mire, es que esta ecuación del balance de energía que estás planteando, pues no es así. Y van y lo vuelven a escribir, lo escriben igual. Pasa mucho. Entonces, considero que tener 5 entregas puede ser excesivo, porque no, el docente se recarga a la hora de leer. Entonces, yo considero que, si es posible, reducirlo por lo menos a 4 entregas, para poder revisar bien y a conciencia y no estar en la última entrega, esto se supone que ya lo revisó, entonces uno hace un acto de fe y pues tratar de no hacer ese tipo de cosas. No sé si sea posible o qué conceptos tienes tú al respecto. Pues realmente, Luis, los cambios en cuanto a entregas y a porcentajes, pues es un tema de investigación, como te digo, pues son como directrices desde el área de investigación. Sin embargo, pues también es importante mencionar que la última entrega, que es la actividad 5, es más como para que ellos adjunten sus formatos, más como para que sea como una consolidación de la información, ¿no? Así que yo creería más bien que, pues, yo te soy sincera, modificar, como te digo, esas entregas, como te digo, pues son de investigación, pero lo que sí podríamos hacer es llevar a cabo una redacción diferente de esa última actividad, para que quede, o sea, para que no quede como si fuera una entrega más, en cuanto a que ellos, como te digo, o sea, en cuanto a que esperen una retroalimentación diferente, sino que sea más de complementar la última entrega que se hizo y más de unos formatos. Por ejemplo, en seminario para esta oportunidad que ya la cierro hoy, los chicos tenían ya que anexar, por ejemplo, los formatos de las revistas a las cuales van a o pretenden publicar sus artículos. Los chicos de las consultorías, las certificaciones, perdón, la solicitud de consultoría por parte de la empresa. O sea, es más como un tema de consolidación de información. Entonces yo creo que quizás podamos es más bien modificar esa actividad para que quede pues claro para ellos y que las otras entregas pues sí sean de esa revisión extensa que tú mencionas. ¿Listo? Pero ya lo hablamos entonces. Listo, gracias. Por tu intervención. Ingeniero Omar, te doy la palabra. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué más, Marta? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, Inge. ¿Cómo te va? Cuéntanos. Bien, muy bien. Bueno, te muestro los cambios que hemos hecho para... Muchas gracias. Bueno, realmente no te voy a dar la palabra porque como no los tenía yo, quizás pues no quería primero hablarlo contigo. Está perfecto, entonces que nos socialices de una vez. Muchas gracias. Vale, yo te comparto acá. Aquí. Sí funciona. Están compartiendo en este momento los... Bueno, los casos acá y... Todavía no lo podemos ver, pero ya te escuchamos. Está llegando acá, espera un momento si ya está. Ahora sí. Bueno. Perdón acá un momento. Que salió acá ya. Están viendo, bueno. Para el reto que más se hizo, digamos, el cambio más grande que se hizo en el tema de hidrología fue la elaboración de ejemplos para los casos, digamos, los casos más reales que se puedan, digamos, estar dando en estos momentos en la vida que puede encontrar, digamos, un ingeniero ambiental, ¿no? Entonces, digamos que en este caso, mostrar aquí, son, digamos, problemas que se van a encontrar dentro de la cotidianidad, digamos, para determinación, digamos, de eventos de precipitaciones, digamos, como este ejercicio, digamos, que les estoy presentando acá, para la determinación, digamos, y estimación de valores máximos a través, digamos, de funciones de probabilidad en el tema, digamos, estadístico. Digamos que es uno de las introducciones de ejemplos. Otros ejemplos, digamos, que se estuvo desarrollando fue, digamos, la lectura de los valores y registros climáticos que se presentan, digamos, como en este módulo, en el tema de precipitaciones, digamos, para, digamos, analizar eventos, digamos, de tormentas con casos reales sobre, digamos, la ciudad de Bogotá. Entonces, distribuciones de probabilidad
para encontrar hietogramas y poder, digamos, hacer evaluaciones de tormentas sobre digamos, cualquier, digamos, cuenca hidrográfica. Eso es, digamos, por un lado, la introducción de ejercicios sobre, digamos, sobre los módulos que hemos desarrollado, digamos, en el tema virtual. Y otro tema de la infografía, dime. O como, qué pena, ahí, ¿los planteas Dime. como ejemplos desarrollados o como ejercicios para que los chicos desarrollen? Como ejemplos desarrollados. Te pregunto que si... Ok, perfecto. Gracias. Como ejemplos desarrollados, es decir, espérate. Aquí te voy a mostrar. Sí, ejemplos, digamos, ejemplos ya, digamos, desde la concepción del ejercicio, de los datos, hasta, digamos, la elaboración completa, digamos, del resultado, digamos, que debe tener el ejercicio. Mostrar acá. Que aquí se perdió un poco, espera, ya les presento también. Bueno, por ese lado, digamos que tendríamos acá. Y lo otro de la infografía, lo que se hizo, digamos, fue la secuencia paso a paso. Voy aquí a presentarles la infografía. Un momento acá. Acá es esta. Para la determinación, de un momento aquí les... Ya. Y les presento aquí. Comparto acá la pantalla. Acá de pronto, si ya están viendo la pantalla, sí. Los paso a paso que se debe tener para la determinación, la estimación de un caudal a través, digamos, de los métodos de lluvia escorrentía y lograr, digamos, así que el estudiante pueda determinar y estimar, digamos, un caudal y obtener un hidrograma, digamos, de lluvia a través, digamos, de eventos de precipitación. Entonces, digamos que los ejercicios van encaminados más y los ejemplos a dar, digamos, un punto más real, digamos, de lo que se puede encontrar, digamos, con los registros que puede presentar una entidad como el IDEAN o la CAR, y poder, digamos, que el estudiante pueda lograr, digamos, llegar a modelar eventos hidrológicos más reales. Ese, digamos, que sería, digamos, la intención de la introducción de estos ejercicios, y también, digamos, que lograr con estos ejemplos que, digamos, él pueda interpretar cualquier, digamos, evento pluviográfico a través de estaciones y de lecturas de las estaciones, y poder, digamos, que determinar diferentes variables como puede ser la duración o las precipitaciones dentro de un evento de tormenta. Ese sería, digamos, que la introducción, digamos, más, los cambios más grandes que se han hecho, digamos, al tema de hidrología. Vale, Omar, muchas gracias. ¿Cómo te fue con la bibliografía? El tema de bibliografía, digamos que digamos, en el tema, si, como tú dices, no se ha encontrado, digamos, bibliografía a nivel, digamos, los handbooks o, digamos, que documentos en inglés han sido, digamos, que no se han encontrado en el tema, digamos, dentro de la biblioteca virtual de la universidad. Ese es por un caso, digamos, que de pronto, digamos, falta actualizar un poco. Hay libros, digamos, que se encuentran, que son un poco de tradición, pero que obviamente no cumplen con, digamos, con los años de actualización, es decir, no hay nuevas versiones que han salido, y eso, digamos, que ha generado un poco la dificultad de tener bibliografía nueva. Sin embargo, digamos que se actualizaron algunos libros, eliminando pues algunos casos, digamos, que ya no se cuentan con algunas bases, ¿no? Ok, Ese es el cambio, ¿cómo digamos, nos fue con las infografías? Dime. ¿Cómo nos fue con las infografías? ¿Cómo está tu aula de infografía?
infografía, digamos, la que se adaptó, como te mostraba, era la del módulo 2 para la estimación de caudales. Digamos, la que faltaría, digamos, colocar un poco veía era la de delimitación de cuerpos de cuencas hidrográficas. Digamos que se podría hacer alguna adaptación y actualización de esa. Esas, digamos, son las que, digamos, veo que son las más importantes de tener. Ok, perfecto, listo. Y entonces quedo también atento a recibir la información al correo. ¿Listo? Vale, listo. Ingeniero Juan Camilo, ¿nos acompañas? Está con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Omar. Mientras... Sí, aquí estoy, Marta bueno, Melina. Inge, espérame. Bueno, dame un segundo. Inge Omar, Dale. ¿cómo ha sido tu experiencia virtual presencial? Cuéntame un poquito sobre eso, por favor. Sí, digamos, yo comparto con lo que hemos hablado, que en el tema virtual, los estudiantes de pronto por sus dedicaciones y por sus diferentes horarios que ellos tienen, no ha sido fácil, digamos, generar la sincronización o estar, digamos, que ellos estén presentes en esos momentos sincrónicos, y esto, digamos, que dificulta el mismo, digamos, que el estudio para ellos y también la explicación de uno que debe tener hacia ellos. ¿Eso qué puede pasar? Que ellos quedan con algunas dudas, pueden quedar, digamos, con algunos vacíos en algún momento, que no son, digamos, que no son compartidos de forma ágil, sino hasta que sea enviado por un correo o hasta que, digamos, ellos consulten en otro lado. Y ese tema, digamos, que sí se puede dar en el tema presencial. Entonces hay que buscar, digamos, o algunos líneas de comunicación más eficientes, buscando de pronto horarios más acorde con ellos, o, digamos, alguna forma, digamos, de comunicación que digamos, agilice, digamos, ese intercambio. De pronto buscar la zona de foros o algún evento donde ellos, digamos, entre todos los estudiantes y con los profesores se pueda, digamos, que llenar esas dudas que se pueden generar en el trabajo que ellos van dando, en los ejercicios que ellos van haciendo. Ok, Eso bueno, sería, aquí el digamos, profesor Omar, muchas gracias, Inge, tiene un aspecto muy importante. Considero que sería algo muy favorable que pudiéramos todos aplicar, por ejemplo, tener en cada uno de los módulos un foro que se denomine así, foro de inquietudes, ¿no es cierto? En donde no solamente pues nosotros como docentes tengamos la obligación de participar con los chicos, sino que también entre ellos se puedan dar respuesta. Es una estrategia que en algún momento también se utilizaba en UMB virtual, quizás se dejó de exigir, pero sí es cierto, tener un foro por módulo donde diga foro de inquietudes, por ejemplo, inquietudes, y donde nosotros hacemos una introducción a los estudiantes, donde les mencionemos que este es un foro donde ustedes pueden participar sus inquietudes y que todos pueden colaborar a dar respuesta a las preguntas de sus compañeros, es decir, no solamente el docente, sino también los estudiosos. En algún momento yo usé esa herramienta, esa estrategia, y también a las personas que ayudaban a sus compañeros, por ejemplo, se les asignaba un punto, una décima, o sea, como un incentivo también para que los chicos pues estuvieran pendientes quién preguntaba y que las personas que daban respuesta a esa inquietud de su compañero, pues también tuvieran como ese incentivo. Entonces también pues puede ser una estrategia con compañeros, en foros de presentación y socialización, ponerles a ellos en qué horario, de acuerdo con mi franja de horario, les queda más fácil asistir. La respuesta creo que el 90% para mis estudios ha sido los días sábados. Otra estrategia es por lo que también mencionaba el ingeniero Miguel, sobre pues atender a los chicos en otro horario, ¿no es cierto? Como les digo, pues también es como parte de poder llegar a un acuerdo, sí, que se podría también pues plantear a la dirección pues de ingeniería ambiental. Eso también en algún momento, como también lo sabe Gina, estaba planteado desde gerencia institucional, en donde los profesores no tuviéramos un horario de 8 a 6 en mi caso, de 8 a 5 en mi caso, por ejemplo, sino que tuviera un horario de 10 a 7 de la noche, y eso también se llegó pues a un acuerdo con mejor dicho, fue una solicitud directa de gerencia institucional, y si ustedes también lo quieren hablar con el ingeniero Henry, pues también sería perfecto, porque ese espacio está abierto, o sea, realmente es, como les digo, es antes una solicitud que nos hace gerencia institucional. Entonces pues también se podría manejar, era de 8 a 5 en mi caso, como les digo, o de 10 a 7 de la noche. Entonces bueno, es también algo que podríamos tener presentes y que ustedes también lo pudieran acordar.
Otra estrategia, como la acaba de mencionar el ingeniero Omar, es ese foro para resolver dudas e inquietudes por módulo, uno por módulo, donde esté abierto todo, pues todo ese módulo y donde también los chicos ahí puedan compartir sus inquietudes y nosotros ahí podamos también alimentar el foro quizás con otro material, ¿no es cierto? Quizás con preguntas que nos han llegado al correo, también podérselas compartir a través de ese foro a los chicos, también pues podría ser otra sugerencia. No sé, nuestra doctora Brigitte, si todavía nos acompaña, ¿qué otra sugerencia tendría en este tema de estrategias para los encuentros sincrónicos? Hola. Hola. Y mira, la verdad es que muchas veces de pronto, bueno, uno está trabajando en un aula presencial, uno tiene ciertos espacios para compartir con los estudiantes. Y de pronto en la modalidad virtual uno pierde esa parte valiosa para que los muchachos comenten, compartan, pregunten, revisen. Entonces, como docentes debemos buscar qué es más fácil para ellos. Entonces, incluso uno puede apoyar, pues desde la parte virtual tenemos que apoyarnos desde nuestro LMS, en este caso para ustedes Canvas, cuál es el mejor medio para favorecer la comunicación continua dentro del aula. Lo mejor y lo que yo estoy muy de acuerdo y sé que apoyan mucho estas estrategias son los foros, como lo comentaba la coordinadora, el foro constante y que sea un foro donde no solamente los estudiantes hablen, sino donde el docente esté allí presente. Le pregunto, incluso, no sé, un foro para comentar cómo les está yendo a ustedes en la cuarentena. Y eso hace que sea un aula mucho más agradable. El profesor se interesó por mí y quiere saber cómo estoy. Así empiezan a haber pocas participaciones, pero eso empieza a generar un contexto de participación activa, así sean temas que no son explícitos del aula virtual, sino que a partir de eso se empieza a generar como un pequeño compañerismo que ya va a llevar a que el estudiante participe de forma activa en los contenidos internos del curso. Entonces, una estrategia esa es muy importante, la dialógica interna dentro del aula. No olvidemos que estamos trabajando con estudiantes, con seres humanos, sobre todo de pronto en la parte de tecnología, que son personas muy jóvenes, y pues ellos vienen de un contexto de una educación tradicional. Dentro del aula podían estar con sus docentes, con sus amigos, entonces no perdamos pues esa calidez y la parte humanista que necesita la práctica docente. Entonces, no solamente seamos tan teóricos y tan prácticos, sino que volvamos a la parte del compañerismo, la parte de socialización, y totalmente de acuerdo, el foro, de pronto el chat se pierde algo de la secuencia de trabajo, pero el foro favorece esos encuentros de apoyo para ayudar a los estudiantes a que se vinculen y se involucren con la práctica pedagógica a la que queremos llegar. Bueno, realmente es muy interesante, muchas gracias. Considero que sería desde nuestro componente ambiental, por ejemplo, compañeros, bueno, esto, como les digo, son estrategias, aquí también se trata como de compartir estrategias, mejoras, y por ejemplo, algo que acaba pues de mencionar la doctora Brigitte, que pudiéramos hacer un foro que hoy digamos, no sé, hoy estoy viendo esto desde mi ventana, supongamos, y que yo como docente ponga una foto del árbol que estoy viendo desde mi ventana o del cielo, o sea, cosas que como lo dice la doctora Brigitte, pues también como que sea de relacionarnos entre nosotros con ellos, ¿no? Muchas veces también nosotros de docentes pues decimos eso, es que no lo sentimos cerca, es que extraño presencial porque lo siento muy lejos, pero pues también se trata de nosotros primero acercarnos a ellos, y por ejemplo, esa estrategia de un foro de conversación, no tenemos que estar ahí pendientes ni mucho menos, si al menos como intentar esa interacción, pues es muy valiosa, y bueno, por mi parte creo que lo implementaré, y pues también sería muy chévere, compañeros, que pudiéramos compartir esta experiencia en nuestras aulas. Muy chévere, como les digo, pues ya tenemos 3 estrategias, horarios en el foro de socialización, además, pues bueno, aquí nos menciona la docente Gina, que los domingos después de almuerzo también se podrían plantear las videoclases, eso es un horario para ella perfecto, lo cual pues también le agradecemos. Otra estrategia. Ay, perdona, interrumpo, fue un chascarrillo. Compañeros, no me odien. ¿Por qué no levantan la mano? No entiendo. Porque no apoyan la noción, no entendemos.
Bueno, entonces, por ejemplo, lo del foro no está perfecto. Muchísimas gracias, doctora Abrili. Muchas gracias, Gina, por tu valioso aporte. Y bueno, son las estrategias que se pueden implementar. Sí. Perdona, Melissa, yo quisiera agregar Pero mira, otro a comentario, Ivonne otra le gustó. experiencia. No, es porque hago la aclaración. Quería levantar la mano porque quería, digamos, aportar desde mi experiencia. Yo noto que la mayoría de estudiosos normalmente cuando se conectan a los encuentros están habituados a conectarse solo a través del audio. Entonces, una de las estrategias que yo he tomado y que realmente me ha resultado, yo lo he visto como un factor que motiva no a todos, pero a algunos de los estudiosos, es que en el mensaje, cuando yo convoco a que se conecten ya en unos minutos al encuentro, los invito a que habiliten sus micrófonos para ingresar al aula en Canvas. De esta forma, les digo que podemos hacer un encuentro de forma más didáctica, más participativa con ellos, y eso también, pues así como mencionaba la doctora Brigitte, se presta para que al inicio del encuentro se empiecen a hablar de otros temas que sean pues diferentes a la temática que se va a abordar, pero sí forma un ambiente más cálido para el desarrollo del encuentro. Entonces, normalmente no se conectan con el uso del micrófono, pero sí es una buena estrategia invitarlos a que lo hagan para que haya una mayor participación, porque muchas veces el chat no facilita esa participación por parte de ellos. Súper interesante, sí, tienes toda la razón, muy valioso y así es, compañeros. O sea, también es otra estrategia inmediatamente invitarlos a participar con micrófono y no solo con audio. Por acá tiene otra persona la mano levantada. Muchas gracias, Ivonne, por tu experiencia, además, que también sé que tienes bastante asistencia en tus encuentros. Cuéntanos, Gina. Bueno, yo creo que otra de las estrategias que se puede utilizar y que también me ha funcionado y lo aprendí ya ahorita pues como un poco del tema de presencialidad que hicimos, es como estar indicándoles, ¿no? En anuncios, en correos, chicos, mañana los espero, estos temas somos los que vamos a tratar, les va a interesar, tal, y mira que responden como en plan, profe, mira, yo mañana no puedo, tal, entonces como que se genera esa discusión y como que ellos sienten que es para nosotros importante que realmente estén allí, no solamente cronograma, anuncios y te espero, sino chicos, faltan 2 días para reunirnos, tal, y me parece una buena estrategia. Eso era lo que quería comentarte. Muchas gracias, muy valioso, sí. Otra cosa que también, y bueno, yo pues, también aprovechando que arrancamos aulas hoy, compañeros, es esa constante comunicación, como lo dice Gina. Por ejemplo, yo tengo ya como la costumbre que cada sábado a los chicos les recuerdo lo que vamos a hacer la siguiente semana, sea un encuentro, sea que entregan actividades, sean que es el último día, pero siempre, o sea, tener nosotros también esa costumbre, como también se lo mencionaba en algún momento a nuestros compañeros de presencial, es entrar a las aulas de Canvas y estar como haciendo anuncios, haciendo correos electrónicos a los chicos, porque de verdad que eso también los motiva a estar ellos muy en cuenta. Y les soy sincera, por ejemplo, para el caso hoy del comité, yo a ellos les mandé un correo el anterior miércoles, si no estoy mal, nadie me respondió, y les mandé el sábado y ya hoy, o sea, como que uno comienza a ver esa respuesta, pero sí tenemos que estar como constantemente con ellos informándoles, ¿no? Y estando como en contacto continuo con los chicos. Bueno, aquí quiero, no sé si Fabio se encuentra con nosotros en este momento. Fabio Andrés, ¿se encuentra nuestro director de producción? Ok, bueno, sí, quería preguntarle sobre cómo iba el proceso, quizás para grabar algunos videos, también como para ir alimentando nuestras aulas, pero bueno, ¿alguien más si quiere hacer alguna intervención en este momento, compañeros? Doy la palabra, ¿alguien más? Una cosa chiquita, ya que mencionas, Andrés, sobre lo de grabar las clases, es decir, estamos haciendo las clases en Canvas, los encuentros sincrónicos, perdón, los estamos haciendo en Canvas, y Canvas tiene pues los 15 días grabada la clase, y nos piden que grabemos en otra plataforma. Yo he tenido dificultades con eso porque a veces se me olvida y me toca regrabar con un programa y sale un archivo gigantesco de 500 megas que no puedo mandarles por lo que ellos me piden un archivo de WeTransfer y entonces me toca cargarlo en un Drive. Entonces, creo que sí sería importante tener algo unificado, porque a veces yo mando mi archivo en un programa que se llama Loom y me contestan, no, es que yo no sé manejar eso cómo se hace. Entonces, a ver si todos hiciéramos lo mismo para que sea un poquito más fluida la cosa.
Sí, frente a eso, muchas gracias, Liz, porque se me había olvidado mencionarles. Considero que la mejor estrategia que vamos a implementar, bueno, en este momento, compañeros, estamos en un proceso de autoevaluación, bueno, estamos en el desarrollo del primer proceso de autoevaluación de la tecnología en desarrollo ambiental y ya pues tuvimos esos primeros acuerdos que se llevan a cabo en la autoevaluación, frente a lo cual se estableció que esos encuentros sincrónicos, pues efectivamente debían quedar, ¿no es cierto?, en la plataforma de Canvas. Sin embargo, como sabemos, hay algunos que también nos olvidamos, o como lo menciona pues Luis, hay algunos inconvenientes en esa grabación. Entonces, lo que acordamos es lo siguiente para que por favor todos lo comencemos a implementar. Los encuentros sincrónicos de ahora en adelante los vamos a llevar a cabo a través de la plataforma de Teams, pero los vamos a grabar en Teams, ¿sí? Que aquí pues no hay que usar un programa adicional, sino que todo está integrado en Teams, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es grabarlos en Teams y los vamos a descargar, debemos descargarlo ahí sí obligatoriamente, compañero. Luis, los debemos descargar y se los mandamos igual a la productora por WeTransfer, ¿listo? Pero finalmente es importante mencionar que en este pasito pues nos ahorraríamos, como tú lo mencionas, esa grabación con otro programa extra, ¿sí? Entonces ya no lo vamos a hacer directamente en el aula de Canvas porque finalmente no queda el reporte después de los 15 días, pero sí lo tenemos que mandar a producción para que ellos lo suban a Vimeo y para que quede dentro del módulo de encuentros sincrónicos de cada una de nuestras aulas. ¿Recuerdan? Entonces, esa también era como una directriz que quería compartir con ustedes. Hacemos la grabación por Teams, hacemos nuestros encuentros sincrónicos por Teams, se descarga. Creo que todos conocemos ese link de descarga, si no, pues ya les mandamos un pantallazo. Se descarga ese archivo MP4 y ese archivo MP4, ahí sí nos toca, ingeniero Luis, mandarlo a producción por WeTransfer. Y cuando ellos nos envíen ese link de Vimeo, ahora sí lo publicamos inmediatamente pues dentro del aula o del material, perdón, de estudio, dentro de ese módulo, encuentro sincrónico. ¿Listo? De los encuentros sincrónicos. Era algo que también les quería compartir, pero eso sí tenemos que hacerlo muy rápido porque finalmente tenemos que descargar inmediatamente ese archivo y mandarse inmediatamente a producción para que para que ellos atiendan lo más pronto posible ese cargue a Vimeo. En caso tal, nosotros también pues pudiéramos, pero bueno, yo no creo que los tiempos estén muy demorados. Bueno, hasta ahora dejemos hasta ahí la instrucción, ¿listo? Para ahorrarnos ese pasito de una grabación adicional con pantalla, ¿listo? De acuerdo, gracias. Bueno, Gina, ¿vas a decir algo? No. Meli, no se te escucha. El audio. Estás en silencio. Listo, ya, muchas gracias. Bueno, compañeros, ya son las 5 de la tarde. Agradezco enormemente su participación, agradezco enormemente todo el apoyo frente a las actualizaciones, frente a los recursos construidos. Realmente, pues, para mí como coordinadora del programa y, bueno, y teniendo en cuenta las inquietudes de los estudios, es muy valioso poder ver reflejado, pues, estas actualizaciones en cada una de las aulas. Muchas gracias a la doctora Brigitte, realmente fue muy valioso cada uno de sus aportes. Me indica que también ya me mandó el tema pues de metodología para evaluar las aulas, lo cual también agradezco. A nuestros invitados, Marta está en este momento en espera, ya Wilson y Wilma ya se asentaron pues también por el tiempo, pero igual también fue muy valioso sus aportes. Y bueno, compañeros, de verdad que muchas gracias por este tiempo y doy por finalizada esta reunión. Esta pues del comité primario se las enviaré también para que podamos hacer las respectivas firmas y ya pues quede consolidada la información. Podemos subir esas modificaciones que hoy se aceptaron, compañeros, las podemos subir a las aulas que hoy abren, las aulas que abren hoy, pues ya para que por favor actualicemos esas asignaturas y tener en cuenta que me deben enviar las respuestas de las auditorías de cada una de las aulas a mí y pues obviamente a las personas de calidad. En esta oportunidad, no sé si ustedes recibieron el mensaje, si un docente no envía la respuesta de la auditoría, no se va a abrir esa aula. Entonces es importante que demos respuesta lo antes posible. El día de hoy en la noche se cargan los estudiosos y ya a partir de mañana pues están nuestros estudios en las aulas para que por favor también ustedes tengan presente para hacer la videoclase de bienvenida, para hacer esa configuración del aula conforme a cada uno de los encuentros sincrónicos, porque eso también es una evidencia para autoevaluación, entonces pues yo tengo que estar muy pendiente del tema para también pues poderlo registrar. Entonces les pido ahí también su
su colaboración. Y cualquier inquietud, pues saben que mi número celular es 301-4535-912 y quedo pues muy atenta a lo que ustedes puedan necesitar. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, buena tarde para todos. Listo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.